Muy buenas otra vez. Gracias por escucharnos. Bienvenidos a este proyecto Voces de Papel. En esta ocasión comenzaremos con una sección que titulamos Para entender la realidad, en la que trataremos de contribuir con ciertas herramientas histórico-políticas que ayuden a entender los procesos por los que está pasando la región latinoamericana. Arrancamos con el caso particular de Brasil, ese enorme país con una fuerte afrodescendencia, que posee la mayor parte del Amazonas, con muchísima riqueza natural y cultural, con mayor número de población de la región, con marcadísimas desigualdades sociales, económicas y urbanas. Ese país que pensamos que siempre está de fiesta y precisamente no se puede alejar de la exotización cultural para atraer miradas depredadoras del sector turístico e industrial. Pero, ¿por qué la pertinencia de hablar de Brasil en este momento y en este contexto de pandemia, tensión en el mercado global y de reestructuración de las concepciones de regreso a la normalidad? En los últimos días han salido noticias de diversos medios que señalan las irresponsabilidades en Brasil y cómo se ha convertido en el país más golpeado en tasa de letalidad y aumento de casos de COVID-19 de toda la región, con 13,000 muertes y casi 190,000 casos confirmados, aunque las estimaciones no oficiales, como siempre, son mayores. Así comenzamos el episodio. ¿Cómo te sientes, Pablo? ¿Cómo te sientes ahora al hablar de Brasil? Pues un poco desconcertado, como he estado desde que supe que llegó Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil. Antes de empezar como formalmente con el podcast, quiero aclarar que esperamos que este podcast sea igual de liviano que el de la vez pasada, aunque sabemos que es un tema un poco más bien un poco menos amigable, es un poco más denso. Y pues ahora estamos solamente Uriel y yo tratando de exponer el tema de Brasil. Trataremos de que no sea esa exposición como tipo secundaria en la que pasaban los equipos a exponer. Buenas tardes, grupo. Nosotros somos el equipo 3. Toca exponer el tema de Brasil. Vamos a tratar de que esto sea lo más alivianado posible, que sea como una charla como la vez pasada, aunque sea una charla entre Uriel y yo. Y pues bueno, vamos a comenzar un poco más relajados. Precisamente, Brasil, que es uno de los, como acabamos de decir en la introducción, es quizá el país más golpeado. No en términos porcentuales, porque ese definitivamente es Ecuador, pero en términos numéricos sí, es el país más golpeado, ¿no? O sea, con lo que ya dijimos, ¿no? Con 13,000 muertes, con más de 190,000 casos confirmados. Y también hay que dejar en claro que esta situación no es una cosa como, oh, rayos, ¿no? ¿Cómo es que esto pasó? Claro que sabemos cómo pasó y tiene que ver con la irresponsabilidad del gobierno de Bolsonaro, ¿no? O sea, y es que no suena tan descabellado todo lo que está pasando, todo lo que está pasando Brasil en medio de esta crisis sanitaria, puesto que desde un principio Bolsonaro ni siquiera creía en el virus, ¿no? O sea, sale en una conferencia diciendo, desde el principio de la pandemia, sale en una conferencia diciendo ¿qué le va a dar al brasileño? Que ellos nadan en aguas residuales y no le pasa absolutamente nada, quitándole completa importancia al virus, quitándole, y aparte una cosa muy racista, ¿no? Una cosa, como se ha caracterizado todos sus discursos, pues diciendo que eran inmunes, ¿no? O sea, que ellos no eran europeos como lo estaba, como en ese momento estaba pasando el epicentro de la pandemia, era en ese momento Europa, Italia y España específicamente. Entonces, pues no dio crédito, y ya cuando dio crédito, ¿no? Bueno, y al principio de toda la pandemia, cuando decía que no era, y que no era cierto, que el virus fuera mortal y que no iba a pasarles nada a los brasileños, lo que hizo el presidente fue, pues, o sea, como ya digo, dar descrédito total, y fueron más bien entonces los gobernadores estatales, ¿no? Los municipales, que no estoy tan seguro que ya se les llaman municipios, pero fueron los gobernadores en escala mucho menor las que empezaron a llamar a no salir de casa, a cerrar los negocios,
y Bolsonaro salió a decir que no, que abrieran los negocios, justo más bien los forzó, ni siquiera fue como un llamado, forzó a las favelas, a los comerciantes de las favelas a abrir sus negocios para que ellos pudieran seguir cobrando los impuestos, ¿no? O sea, lo que provocó una mayor propagación del virus, claro está. Y aparte, una vez ya que por fin dio crédito al virus, lo que hizo como primera medida ni siquiera fue decirle a las empresas, ¿saben qué? Van a tener que parar un poco su producción, pues, siempre anteponiendo la salud de los ciudadanos. No, lo que él hizo fue dar la posibilidad a las empresas a despedir a sus empleados en el tiempo que fuera necesario para poder afrontar la crisis sanitaria, ¿no? O sea, siempre estas medidas, siendo muy consecuente con toda la política neoliberal que había estado impulsando desde que empezó su campaña, ¿no? O sea, él dejó siempre bien en claro que lo que le importaba eran las empresas, y justo es lo que está haciendo con todas estas políticas, ¿no? O sea, lo que está haciendo es tratar de salvar las empresas sin importarle qué es lo que estaba pasando, qué es lo que le estaba pasando a su población, al pueblo brasileño. Sí, precisamente, o sea, ya con este contexto dentro de Brasil, pues se suma también el contexto dentro de la región. Es ahí donde precisamente en los últimos días, desde el 13 de mayo, en el país podemos encontrar esta noticia que se llama Sudamérica considera Brasil epicentro del COVID-19, en la región una amenaza. Aquí pues precisamente hablan los presidentes de Argentina y Paraguay, que hasta el momento son de los países que tuvieron una mejor oportunidad de contener, ¿no?, el virus, de que se redujera o se aplanara esta tan famosa curva, ¿no?, de contagios y de muertes, y que no solamente se suma esta crítica de estos dos países, de estos dos gobiernos, a las medidas que se están tomando acerca del COVID-19, sino que también en el contexto previo al COVID-19 tenemos problemas en la región, casi como nunca pasa, ¿verdad? Este giro otra vez al regreso al autoritarismo en Brasil ha puesto pues en picada estos gobiernos, estos acuerdos que se tienen, en específico pues el del Mercosur, en donde pues por el momento Argentina se mantiene a la expectativa de que, o sea, de ingresar de nuevo, porque pues no está contento el país como pues con las medidas que está tomando Brasil, no solamente con el COVID, sino pues en términos generales, ¿no?, de mercado en la región que comprende pues solamente Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Esto también lo podemos empezar a desmenuzar, justamente este conflicto, justo como dice Pablo, ¿no?, con las medidas neoliberales que está optando por tener de nuevo Brasil. Y justo pues queremos dar como todo ese contexto, ¿no? Cómo es que se llega a este desentendimiento, a esta ruptura con lo que ya habíamos conocido como el giro a la izquierda, cómo es que precisamente el giro a la izquierda se convierte en una ultraofensiva, por cómo justo todas estas medidas que ha tomado Bolsonaro se han ido en el plano pues de lo fascista, de lo racista, de lo misógino. Y pues bueno, tú nos querías comentar, Pablo, cómo, desde dónde vamos a retomar este punto. Sí, claro, para poder entender esto que estamos diciendo, del regreso al autoritarismo brasileño, el regreso de la derecha brasileña, pues hay que entender hay que saber que para poder hablar de un regreso a la derecha tendremos que entender que antes de este regreso hubo algo que no era la derecha, ¿no? Y precisamente a la izquierda, perdón la redundancia. Pero para poder entender, ¿no?, o sea, este giro a la derecha, este giro a la izquierda, hay que retornarnos un poquitín. No nos vamos a ir a la independencia brasileña, no creo que sea para tanto. Y me gustaría tratar el tema de las dictaduras, creo que sí, pero creo que ese podría ser perfectamente otro episodio de este podcast, el tema de las dictaduras en América Latina. Es más, otra sección completa podría ser el tema de las dictaduras en América Latina en general, pero, o sea, para poder adentrarnos un poco y tener un poco, para poder adentrarnos y tener un poco de mejor bagaje histórico cercano, ¿no?, y para no extendernos tanto
en otros temas. Vamos a empezar justo cuando termina la dictadura, ¿no? Ya les decimos que en otro momento ahondaremos un poco más en la dictadura brasileña y en otras dictaduras, pero en este momento ubiquémonos en 1984, cuando el pueblo justo pues ya dijo no a la dictadura y empieza una votación, ¿no? Para ver cuál iba a ser su siguiente jefe de Estado. En 1984, la Junta Militar pone un candidato, ¿no? Al cual nadie votó. Bueno, no digo a nadie, pero sí la gente, hubo un aplastante rechazo en contra del candidato que estaban apoyando los militares, pero gana un sujeto que se llamaba más bien, Tancredo Neves. Pero este regreso a la democracia brasileña, ¿no? O sea, no fue tan fácil como en otros países. Y no digo fácil entre comillas porque claro que los procesos de perdón y justicia nunca son sencillos, pero en particular fue muy complejo porque está plagado de muchísimas complicaciones y muchísimos escándalos, porque justo entra y gana este candidato que apoya al pueblo, que vota al pueblo brasileño, y ni siquiera puede tomar protesta cuando fallece. Y toma en su lugar la presidencia José Sarney se llamaba el sujeto, el presidente que ocupa la presidencia en lugar de Tancredo Neves. Y es en este mismo periodo, en los 80, en el cual el país está sumergido en una constante crisis económica que tiene que ver con la hiperinflación, no una inflación cualquiera, una hiperinflación sostenida, ¿no? que se mantiene durante todos los años 80, es una constante. Y aparte de esta superinflación, hay también una constante deuda, ¿no? Hay un constante crecimiento de la deuda externa que adquieren los brasileños con Estados Unidos, principalmente, aunque no solamente. En ese mismo contexto, ¿no? de poca estabilidad económica, poca estabilidad financiera por parte de los brasileños, también se da una discusión política muy importante, ¿no? En 1986 a 1988 se da una constituyente, ¿no? Que, como ya se imaginarán, como el nombre lo dice, una constituyente es cuando se llama a diversos sectores a construir una constitución, que es justo el papel que da rumbo, que da horizontes a cualquier país. Y hay un debate que es qué rumbo a partir de ese momento de los años 80, del 86, qué rumbo va a tomar Brasil, qué tipo de Estado, qué tipo de estructura estatal va a adquirir Brasil. Se disputaban 3 modelos, que es el presidencial, el monárquico constitucional y el otro era república parlamentaria. Quiero hacer un poco de hincapié en este periodo histórico, ¿no? En este debate político estructural del país, porque acuérdense, o sea, para darnos una idea de en qué tipo de debates estaban los brasileños. En México, el periodo donde se estaba disputando el tipo de estructura estatal que se iba a tener y que hoy tenemos, se fue en la Guerra de Reforma. O sea, estamos hablando en 1850, más o menos ahí. O sea, estamos hablando de que Brasil, 130 años después, estaba discutiendo otra vez qué tipo de Estado, qué tipo de estructura estatal. Yo ahí tendría mis dudas de si eso, de quién está bien ahí, ¿no? O sea, si es un atraso por parte de Brasil como regresar a esa discusión, o más bien nosotros también tendríamos que tener otra vez una discusión sobre si el tipo de estructura estatal sigue siendo el correcto para la época. Pero bueno, ese es un debate que me gustaría tener en otro momento, aunque lo pongo sobre la mesa, ¿no? Como para entender más o menos qué tipo de proceso estaba viviendo en ese momento Brasil. Sí. También, por ejemplo, o sea, ahí justo para el contexto de los 80s, 90s, o sea, también podríamos sumarle la época de industrialización, ¿no? Mientras México se había industrializado también
a partir de la Primera Guerra Mundial, ¿no? En este intento por hacer crecer la industria de México, surtiendo a los demás países. Brasil, pues igual, ¿no? No es que llegue tarde, pero pues sus procesos son diferentes, ¿no? Y su proceso de industrialización duró de los 30 a los 90 más o menos, ¿no? O sea, justo más o menos por esas fechas es que pues se empieza a hablar también de una época distinta en Brasil, ¿no? De una época que pues ya tiene que ver con su inserción al mercado económico, y eso también pues va ligado obviamente pues al Consenso de Washington, ¿no? A esta serie de leyes punitivas que nos hablan de cómo se va a configurar ahora el mercado global a través del neoliberalismo. Esto pues no es algo que se pase así pues nada más porque sí, ¿no? O sea, tiene sus consecuencias en los mercados internos, o sea, en cómo la distribución pues de la riqueza, la distribución de políticas en tanto entendidas con el Estado, entendidas con los productores, pues estamos hablando, ¿no? Esto pues también va ligado precisamente a esta época de los 90s, en donde pues no es la misma situación económica que tiene ni Brasil, ni México, ni los demás países en América Latina, puesto que pues también en el 94 tiene su devaluación en el real. Sí, sí, claro. Y que también durante todos los 80s no fue, o sea, bueno, ya con lo que tú dices en el 94, la devaluación del real, no fue la única devaluación, ¿no? O sea, te digo que durante todos los años 80s, esta misma hiperinflación de la que le estaba comentando, pues conlleva a una constante devaluación de la moneda. Y aparte de una constante evaluación, o sea, los intentos de poder rescatar la economía de esa hiperinflación era modificar la misma moneda. No recuerdo bien cuántas veces en ese mismo periodo, ¿no? Del 80 al 94 tuvieron que cambiar la moneda, pero creo que son unas 11 veces, más o menos. O sea, nosotros, o sea, la importante fue, a pesar de todas las devaluaciones que hemos tenido, la importante fue igual ¿fue en el 94? No. Pero bueno, la cosa está así de mal, ¿no? O sea, para los brasileños. Y bueno, respecto a todo esto, como regresando a la estructura, a la elección de la estructura estatal, pues escogen la presidencial, como ya todos conocemos. Cuando esto se aprueba, es en 1988, ya termina la gestión de Sarney, se dan unas nuevas votaciones y gana un sujeto que se llama Fernando Collor, y es acusado de corrupción, ¿no? O sea, es una constante también, no solamente en Brasil, sino también en toda América Latina, esta cultura de la corrupción. No sé si llamarle cultura de la corrupción, suena muy mal, pero sí, pero sí es una constante, ¿no? En Brasil es una cosa muy marcada, un problema muy marcado, en la que han estado tratando de luchar, y entre que no. La cosa es que, bueno, Fernando Collor es acusado de corrupción y renuncia a su cargo antes de ser juzgado en el Congreso, y se queda a cargo otra vez el vicepresidente, ¿no? Que en ese caso era Itamar Franco, y pone a un sujeto que en ese momento parecía no ser tan importante, pero va adquiriendo cada vez más importancia. Pone a un sujeto que se llama Enrique Cardoso a cargo de la Secretaría de Economía, y pone en marcha un plan que le puso el Plan Real. Y este plan lo que hizo fue estabilizar la economía a partir de la privatización. Justo lo que estaba diciendo Uriel, pues, lo que estaba diciendo, a partir de poner en marcha las políticas neoliberales, pues, privatización, ¿no? Ligar las monedas al dólar, etcétera, etcétera. Esta estabilidad que logra a partir de la privatización ayuda a que Cardoso gane popularidad en ciertas capas de la sociedad que se ven muy, muy, muy favorecidas a esto, que son, como ustedes estarán imaginándose, son las clases medias altas, las clases altas, las clases wannabe, ¿no? Las clases, la clase media baja que se siente alta, lo cual es muy importante. Ahorita lo decimos como broma, pero sí es importante, porque pues es una de las que, esa clase wannabe, como lo estamos diciendo, es la que va configurando el apoyo a las ultraderechas, pero bueno. Entonces, gana cierta popularidad entre estos sectores, y
pues gana, cuando termina su periodo, Cardoso se lanza y lo que pasa es que pues gana las elecciones en contra de un sujeto que también se lanza por parte de la izquierda, que se llama Lula da Silva. Pierde esas presidenciales, y el gobierno de Cardoso se caracteriza por eso, ¿no? Una estabilidad económica lograda por el neoliberalismo. Sí, bueno, igual también para entender justo quién es este personaje de izquierda, pues también tenemos que entender que esta época 80s, 90s, o ya 80s, 2000 más bien, ya es una época de fuertes movimientos, ¿no? O sea, fuertes movimientos que no son los mismos de ahora, ¿no? Que ya se ven muy, muy identificados con marchas o con situaciones así, ¿no? Sino se ven más bien como representados con sindicatos o en este caso con el Partido del Trabajo, ¿no? Que es justo desde donde viene Lula, desde donde está puesta su candidatura a la presidencia. Sí, pues, o sea, saber de dónde viene Lula da Silva es importantísimo, ¿no? PT, este Partido del Trabajo, que se configura como un partido que viene fortificado de movimientos sociales muy importantes, ¿no? Un partido muy heterogéneo que tiene sus raíces, claro, en el sindicalismo, pero no solamente, ¿no? También hay intelectuales de izquierda muy importantes y aparte la teología de la liberación también estuvo muy presente en el Partido del Trabajo, ¿no? Esta corriente cristiana que estaba muy, muy orientada por también el marxismo, ¿no? Ese cristianismo marxista, por extraño que parezca, estaba presente en el Partido del Trabajo, ¿no? En esa transición sindical también, y que esta misma tradición rompe con la vieja tradición sindicalista charra, ¿no? O sea, de siempre, que también aquí en México conocemos ese sindicalismo charro a la perfección, pero que el PT trata de desmarcarse de esas formas de hacer sindicatos, de hacer sindicalismo, ¿no? O sea, tratan de presentarse como una corriente crítica, tratan de presentarse igual como, y no solamente al sindicalismo, sino también a su propia reivindicación del socialismo, con tintes muy críticos, ¿no? O sea, con críticas muy claras hacia el modelo soviético, con críticas muy claras al modelo chino. También siguiendo con la dinámica de los movimientos sociales que apoyaron a Lula da Silva, es que pues está el Movimiento Sin Tierra, uno de los movimientos sociales más importantes de toda América Latina, que se origina prácticamente desde la consolidación misma del Brasil, pues, o sea que sí que se fortifica demasiado en la época de los militares al poder, porque pues es cuando cada vez más y más y más, que desde toda la historia del Brasil se ha concentrado las grandes extensiones de tierra en un pequeño grupo de personas, ¿no? En un pequeño grupo de personas, y las personas que trabajan esa tierra son solo eso, ¿no? Son trabajadores de la tierra, no propietarios, y son ellos, ¿no? O sea, los que hacen este movimiento de los sin tierra. También hay en este periodo, ¿no? de los militares al poder, hay un gran número de concesiones a grandes empresas transnacionales, ¿no? O sea, como por ejemplo Bayer, el mismo Monsanto, ¿no? Estuvo desde ese entonces en Brasil, y que se dio un proceso de acumulación originaria muy particular en Brasil, porque le quita la tierra a muchos campesinos que se ven obligados a ir a las grandes urbes brasileñas. Entonces, esa poca distribución de la tierra, ¿no? Ese arrebato a los pequeños productores de la tierra es el que fortifica este movimiento, y que ven en este Lula da Silva una posibilidad de redistribución territorial de la tierra. Entonces, son este gran número de campesinos, jornaleros agrícolas, las que apoyan en su momento a Lula da Silva. Entonces, en este mismo contexto, ¿no? De fortificación de los movimientos sociales como Movimiento Sin Tierra, el Partido del Trabajo, ¿no? La teología de la liberación, ¿no? El sindicalismo, etcétera. En este mismo contexto, pues, se va fortificando la figura de Lula da Silva, ¿no? Y en 2002
se vuelve a lanzar a la presidencia y el Partido del Trabajo, en coalición con otros partidos igual de índole socialista, de izquierda, como el Partido Popular Socialista, el Partido Socialista Brasileño, el Partido Democrático Laborista, se lanzan y logran conseguir la presidencia, ¿no? O sea, con una muy marcada victoria. Y en este mismo 2002 hay una cosa que sucede, que empieza a haber una crisis, ¿no? en Brasil, que tiene que ver con las calificadoras. Cuando las calificadoras empiezan a evaluar de mala manera la llegada de un presidente de izquierda, pues lo que hace es que varios capitales se empiezan a ir. Y aquí quiero hacer un paréntesis, porque algo muy similar pasó con Obrador cuando llegó a la presidencia. Las calificadoras empezaron a decir, no, es que México, ¿no? Se va a ir a la ruina, ¿no? Va a tener una crisis, ¿no? Lo cual, o sea, sí pasó, pero pasó a partir del bicho del coronavirus, pues. No pasó en su momento por la llegada de Andrés Manuel, ¿no? Al contrario, los primeros meses de Andrés Manuel no se veía esa tal crisis que las calificadoras auguraban. Y lo mismo pasó en el 2002 con Lula, ¿no? Lo que decían las calificadoras es que lo mismo, ¿no? Este discurso que ya conocemos de es que nos va a llevar a la ruina, ¿no? Es que nos van a quitar nuestras propiedades, ¿no? Este monstruo de izquierda. Es que aparte también había un clima, pues, a lo mejor no tan como lo tenemos ahora, pero sí un nuevo clima de comparación con Venezuela y con Cuba, ¿no? De cómo se está configurando esta, pues a lo mejor no nueva forma de gobernar, pero sí esta contraposición directa a las medidas neoliberales, ¿no? A esta forma, pues, de unir fuerzas, pero o sea, hacia el Estado, ¿no? O sea, de toda la fuerza que le había quitado esta corriente neoliberal al Estado, en tanto autoridad o en tanto políticas públicas, y se las había dado más bien a las transnacionales con fuerza económica, con fuerza de decisión sobre pues ciertos sectores no solamente agrícolas, sino también industriales, pues ahora se empieza a llamar otra vez, ¿no? Este socialismo terrorífico comunista. Sí, y algo bien curioso, ¿no? Porque pues estas mismas derechas, ¿no? O sea, que se articulan con como las calificadoras, como los medios de comunicación, ¿no? O sea, que van generando monstruos que no existen, pues nos vamos dando cuenta que no es una cosa simple, ¿no? No es una cosa como que se da y ya, sino que son cosas pensadas, ¿no? Y que saben lo que están haciendo. Cuando las calificadoras empiezan a augurar, ¿no? O sea, que va a haber una crisis y llega tal o cual persona, pues lo hacen con toda intención de generar esa crisis, ¿no? Es que es una locura cómo funciona la economía, ¿no? Pero así es eso, ¿no? O sea, a veces la crisis ni siquiera existe, pero porque la estás diciendo y diciendo que existe, pues se va generando el mismo miedo para que se dé esa crisis. Y bueno, como le estábamos diciendo, ¿no? Este desplome de la economía brasileña a la llegada de Lula no se dio, ¿no? Al contrario, se recupera la estabilidad y la seguridad jurídica, ¿no? La inflación disminuye muchísimo, bueno, que fue un poco corto periodo el que aumentó, y se recupera la estabilidad económica, ¿no? Y se da el boom de las materias primas, el boom brasileño, ¿no? O sea, fue el mejor momento para ser brasileño, esa primera década del siglo XXI, porque justo, ¿no? O sea, lo que más producen los países latinoamericanos son materias primas, y a lo que ¡fum! Se fue la alza, ¿no? Y esto tiene que ver, y esto hay que entenderlo también en un contexto un poco más amplio de geopolítica global, porque es en este mismo periodo cuando las potencias emergentes asiáticas, justo como China o la India, empiezan a consumir a lo desgraciado, ¿no? O sea, empieza ya el despertar asiático, ¿no? ¿Cómo lo llamaron? ¿Cómo los tigres? Los tigres asiáticos. Y pues empiezan a consumir, y pues a mayor demanda, pues mayor crece el precio de los productos. En este caso eso benefició muchísimo a Brasil, ¿no? O sea,
con todas sus materias primas. ¿Y qué hizo Lula con todo este dinero, no? También es importante mencionar. Se consolidó la socialdemocracia del PT, de este Lula, en Brasil. Pues lo que hizo fue hacer un desarrollo, tratar de desarrollar socialmente, ¿no? Un socialdesarrollismo, podríamos decirle. Pues ahí, por ejemplo, hay dos formas en la que pues, lo han llamado, digamos, desde lo académico, ¿no? Una que es el neodesarrollismo, que sí, igual trata de esto, ¿no? A lo mejor no en contraposición directa al neoliberalismo, pero sí, como te decía, ¿no? O sea, de esta forma de regresarle fuerza, impulso a las medidas políticas públicas, políticas sociales, pues, del Estado, ¿no? Fortalecer de nuevo al Estado para que se vaya distribuyendo esta fuerza hacia la sociedad, hacia la educación, hacia el desarrollo comercial interno y también mirando hacia una política externa activa que tiene que ver mucho con la integración y con esta otra idealización, conformación de lo latinoamericano, ¿no? De esta unión latinoamericanista. Sí, claro. Sí, por supuesto. Justo eso es lo que significa, ¿no? O sea, lo que trató de impulsar Luna fue la distribución, ¿no? Es muy importante. Trató de impulsar el mercado interno y el mismo consumo de la gente. En ese sentido, o sea, yo tengo muchísimas críticas a esa visión, porque no deja de ser capitalista al final de cuentas, ¿no? O sea, y voraz, ¿no? O sea, de que la idea de estar mejor siempre está ligada a poder consumir más, ¿no? O sea, como si el bienestar no fuera otra cosa que el consumo. Pero bueno, también tiene que ver con que pues los niveles de consumo brasileño, o sea, de la gente de a pie brasileña, ¿no? De las clases menos favorecidas, pues era muy bajo, ¿no? O sea, neta, de verdad no tenían dinero, estaban sumidos o al desempleo o a la... No sé si en ese momento se puede hablar de subempleo, pero sí de empleos muy mal pagados, ¿no? Muy precarios. Pero bueno, o sea, igual en uno de los países más desiguales de la región, que no sé si haya uno mucho más que el otro, porque la verdad es que es un tiro muy trenzado ahí. Este impulso económico, pues Lula lo tradujo en políticas sociales, ¿no? O sea, puso en marcha un programa al cual le llamó Bolsa Familia, que es considerado el mayor programa de transferencia de renta del mundo, y pues gracias a eso, pues disminuye la tasa de desempleo, disminuye la tasa de pobreza en un 11%, baja la tasa de mortalidad infantil, y pone en marcha otros tantos programas, ¿no? Solamente en 3 años se redujo la población no escolarizada en un 29%, gracias a que puso sobre la mesa dos proyectos, ¿no? Uno que es el Fondo de Manutención y Desenvolvimiento de la Educación, el FUNDE, que era dirigido más que nada para la educación primaria y secundaria, y el ProUni, el Programa Universidad para Todos, ¿no? Con el cual creó 11 universidades y dio acceso a la educación pública de calidad a estos sectores de la población brasileña que poco tenían la posibilidad de entrar o a acceder a la educación, ¿no? Y digámoslo con todas sus letras, ¿no? Brasil es un país muy racista, muy racializado, en el cual justo la gente afrodescendiente no tenía la posibilidad de acceder a la educación, ¿no? La gente de los guetos, de la gente de las favelas, ¿no? Poco tenían la posibilidad de acceder a una educación pública y de calidad. Y Lula les dio esa posibilidad, por eso, y de ahí se entiende, ¿no? Este fuerte apoyo cada vez mayor en este momento en el que estamos hablando, ¿no? En los 2000, hacia Lula, ¿no? O sea, porque le dio acceso a la educación, les dio acceso a poder subir un escalafón en términos socioeconómicos a muchísimas personas. Y no solamente eso, o sea, también como buen sindicalista, pensando en el bienestar de los trabajadores, puso en marcha programas de jubilación que en ninguna parte del mundo se tenía, ¿no? O sea, en Brasil te podías jubilar a los 50 años con el 60%, creo 70% de lo que ganabas cuando estabas trabajando.
o sea, el mejor programa de jubilación del mundo. Sí, bueno, y precisamente, o sea, esto no solamente empieza a insertar a Brasil como una nueva potencia, ¿no? Sino también lo empieza a insertar en el mundo como un gobierno sustentable, por lo menos en ese momento, antes de la crisis del 2008, que incluso a Brasil no le toca vivir en 2008 esa crisis, ¿no? Y más bien lo empieza a posicionar con otras potencias también emergentes y hacen precisamente este grupo de mercado que se llama BRICS, las BRICS. ¿Qué son las BRICS? Bueno, pues es la unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto precisamente para generar e impulsar un nuevo modelo de mercado entre naciones que no solamente tenga que ver con exportación hacia las potencias ya establecidas, ¿no? Sino entre las nuevas potencias o las potencias en desarrollo. Esto también le da un impulso a Brasil. Además, bueno, en 2006 tiene esta cuestión de, creo que, no sé si es en 2006 cuando es que descubren el yacimiento de petróleo, que está cerca de Venezuela, y es en 2008 eso. Es en 2008. Justo ahorita que estabas diciendo eso, me acordé, rápido, no te interrumpo tanto, porque cuando se da la crisis inmobiliaria de 2008, perdón, en todo, principalmente en el occidente, ¿no? Brasil, en lugar de también irse para abajo, ¿no? Como todos los demás, fue así como su año navideño, digamos, de alguna forma, porque descubre estos yacimientos. Entonces, mientras todas las economías a nivel mundial se venían para abajo, o por lo menos del mundo occidental se venían para abajo, Brasil no, o sea, Brasil al contrario, ¿no? Tiene una plataforma, o sea, que también, o sea, tiene que ver con todos los programas sociales, ¿no? que impulsa Lula, pero también tiene que ver con una circunstancia bien particular. O sea, hay que entender todo, no solamente en el contexto local, sino en el contexto global, como ya estábamos diciendo, ¿no? O sea, si algo le permitió a Lula lograr conseguir hacer todos estos programas, ¿no? Estos programas en pos de la población brasileña, pues es que también tenía la posibilidad económica, ¿no? O sea, llámalo suerte si tú quieres, pero claro, ¿no? El contexto se lo permitió. Sí, pues precisamente, o sea, un país que apenas estaba desarrollándose y todavía de una manera muy rápida, pues no entra como potencia así porque sí a este grupo de las G20, ¿no? O sea, entra también porque comienza a tomar un perfil importante en el ámbito armamentístico. Y eso fue causa de polémica años antes, ¿no? Desde el 2004 tenía esta situación con el uranio, ¿no? Que tenían una mejor fuente de energía, tenían tecnologías diferentes a las de los países que también tenían uranio y estaba pues impulsando, ¿no? Esta nueva forma de avanzar en la industria y pues tiene problemas, ¿no? Con esta situación de, bueno, pero es que quieren hacer armas o tiene vínculos con países como Irán, ¿no? Como Irak, que también tienen este nuevo acceso a armas y no están controladas, ¿no? Estas armas nucleares que no están controladas, pues por parte de quienes sí las, entre comillas, están controlando, ¿no? Que pues precisamente ahí nunca quitamos el dedo de renglón en la intervención de Estados Unidos en todo, ¿no? Y más si es en el territorio americano. Claro, ¿no? O sea, y esta rispidez que se dio en 2004 fue uno de los motivos justo para crear los BRICS, ¿no? O sea, porque la fricción fue muy fuerte, ¿no? O sea, ahorita lo decimos como, sí, ¿qué pasó? ¿No? Pero en su momento sí fue un conflicto como bastante sonado, como bastante importante y en cierto sentido peligroso, porque pues los gringos, los gringos, ¿sí? Principalmente, a partir de todas estas organizaciones internacionales que crearon, ¿no? Bajo su tutela, pues estuvieron presionando a Brasil para que pudiera abrir, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se estaba haciendo en términos de
esta Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no? Lo que hizo fue pedirle a Brasil poder inspeccionar sus sedes de investigación, ¿no? A lo que Brasil dijo, pues pásenle, pero con ciertas restricciones, porque no vamos a permitir que ahorita que estamos invirtiendo en uranio, ¿no? Porque aparte le conviene, o sea, tiene que ver con varios motivos, ¿no? O sea, para empezar, dejar que un país emergente como en ese momento era Brasil, desarrollara la industria del uranio, que bueno, o sea, todos sabemos que uranio tenía, ¿no? O sea, Brasil es el octavo, pues, productor, o el cuarto país con mayor, no, el octavo país con mayor yacimientos de uranio del mundo. Pero pues no solamente se trata de tenerlo y ya, ¿no? O sea, como muchas veces decimos nosotros latinoamericanistas, o sea, pues, o sea, ¿de qué te sirve tener las naranjas si vendes las naranjas para comprar jugo de naranja 8 veces más caras, ¿no? O sea, sí. lo que quería generar Brasil justo, ¿no? Era generar la tecnología para dejar de comprar el jugo de naranja, ¿no? O sea, el uranio enriquecido, el cual ya te sirve para poder trabajar en plantas nucleares, de energía nuclear, ¿no? La fabricación de su submarino nuclear, ¿no? O sea, con esto, ¿no? O sea, no solamente se trata de que se quitan un consumidor, sino que también es un posible competidor de vendedor de uranio, ¿no? O sea, entonces ahí ya las potencias occidentales, ¿no? Dígase Francia, ¿no? Dígase Alemania, dígase Inglaterra, dígase Estados Unidos, pues ya no le gusta que un país empiece a generar su propia tecnología, ¿no? Porque ya no se trata solamente como, es que ya no me va a comprar, sino que aparte que es un potencial futuro competidor, ¿no? Es mi futura competencia, entonces pues no le convenía, ¿no? O sea, y claro, bajo esta, como tú estabas diciendo, ¿no? Bajo esta excusa que tanto les encanta a los gringos, por eso te digo que fue tan peligrosa, ¿no? O sea, hablar acerca de armas nucleares y del miedo nuclear, ¿no? Pues eso sonaba intervención, ¿no? O sea, claramente eso sonaba intervención, así sí. Como intervinieron Irak, ¿no? Y como han intervenido muchísimos otros países. Y muy inteligentemente el gobierno brasileño a cargo de Lula, pues lo que dijo fue, pues es que no se me hace justo, ¿no? O sea, en todo caso, vayan a revisar las centrales nucleares a Israel, que ellos sabemos, claro que sabemos que están haciendo armas. Lo que pasa es que Israel no presenta un peligro para tu, no está presentando en este momento un peligro para tu economía, ¿no? Sí, al contrario. Y precisamente, o sea, poniendo como, pues a lo mejor no en comparación, pero sí haciendo uso bueno, sí, comparando, pues, esta situación de las BRICS y también del Mercosur y justo cómo se está desarrollando Brasil económicamente, pues no sé qué tanto haya tenido conflictos, o sea, con los países vecinos, ¿no? Con los países del Mercosur, porque una de las primicias, pues, del Mercosur es que no iban a negociar independientemente, ¿no? Sino que se estaba negociando con el mundo en bloque. Y precisamente en este caso, en donde justo Brasil tiene esta situación con el uranio, luego años después tiene la situación con el yacimiento de petróleo, ¿no? El nuevo que encuentran, y empieza a negociar de una manera, pues, digamos, no aislada, pero sí diferente con el mercado exterior, pues empieza a crear estas fricciones. Yo sí creo que vienen de ahí. Una, pues porque Brasil no consume o no compra producto interno de la región, sino lo empieza a importar. Esa es una de las situaciones. Y además, como estábamos diciendo, latinoamericanismo, esta unión latinoamericana, pues también empieza a tener su golpe, ¿no? Comienza a tener una mayor visibilidad ya como un peligro, ¿no? O sea, no solamente es el inminente peligro que ahorita está en estos términos que estamos planteando, que está representando Brasil, ¿no? En término armamentístico, porque también empieza a crear su propio complejo industrial militar, ¿no? Pero eso es otra situación. Sino que también empieza a representar, sino una forma de comprender los gobiernos de izquierda. Y ahí van insertados también
Bolivia, ahí van insertados también Venezuela, Ecuador y Argentina. Es por eso que este bloque de izquierda pues empieza a crear pues esta precaución, ¿no? de Estados Unidos principalmente hacia cómo ya no está comerciando con América del Sur precisamente, ¿no? Y además pues también con todos los del bloque del Pacífico que comienza a hacer un llamado de atención justo a las medidas neoliberales que se empiezan a cuestionar en ese momento y que se empieza aparte a resolver de manera diferente estas medidas. Sí, claro, ¿no? O sea, indudablemente Brasil tiene una dinámica muy particular, aunque no creo que sea como tan dispar, ¿no? O sea, también recordemos que en esas mismas épocas, o sea, igual no queremos como adelantarnos, sino queremos ir construyendo todo el rompecabezas de este bloque de izquierda latinoamericano, un poco mejor consolidado, yéndonos país por país, pero vamos a tocar un tema rápido, que es que en este mismo momento, pues, la Venezuela de Chávez estaba a todo lo que daba con la venta del petróleo, ¿no? Y justo gracias a Chávez es que se da una redignificación a los países productores de petróleo, se me fue las siglas, la UPEP, ¿no? La Unión de Países Productores de Petróleo. En ese mismo sentido, no creo que haya como una ruptura o una venta o un posicionamiento tan dispar económicamente entre los países de la UNASUR, al contrario, ¿no? Tenían más o menos la misma dinámica. Y también entendamos en qué momento se da cada cosa, ¿no? O sea, no es como que lo que pasó con el 2004 en el uranio fuera a romper con alguna dinámica que existía en el Mercosur, sino más bien fue el 2004 lo que generó la posibilidad del fortalecimiento del Mercosur, ¿no? O sea, cuando Brasil se da cuenta de que estas potencias no están muy felices, muy contentas del crecimiento económico tan apresurado, tan importante que está teniendo Brasil, también empieza a optar el mismo gobierno lulista por buscar otras alternativas, ¿no? O sea, ya se empieza a dar cuenta que su lugar no está con las potencias occidentales porque no tiene un lugar, ¿no? O sea, bueno, empieza a tener presencia, ¿no? En el G20, ¿no? Reuniones con el G8, ¿no? Se da un par de reuniones con el G4, ¿no? Lo que conocemos, donde estaba Japón, India, Alemania y Brasil, pero, o sea, se da cuenta que no es por ahí, ¿no? Sino que para poder seguir fortaleciendo a sí mismo, pues tiene que voltear a ver el proyecto que está impulsando Hugo Chávez, ¿no? Quizá no se inmersa, no se mete tan fuerte como sí lo hacen los países del ALBA, ¿no? Pero sí empieza a inmiscuirse mucho más en el Mercosur, cuando rompiendo con una, digamos, tradición, ¿no? De poca atención a sus vecinos, ¿no? O sea, los gobiernos anteriores a Lula, pues sí tenían el Mercosur, pero no es como que lo usaran tan fuertemente, ¿no? Que fuera como un apoyo económico tan importante. Y claro, también esto mismo, ¿no? Esta crisis de 2004, esta crisis política de 2004, pues dio también paso a decir, pues creo que más bien lo que tengo que hacer es aliarme con otras potencias emergentes, ¿no? Y ahí ya estaba China, estaba la India, estaba, claro, Rusia, en ese momento todavía no estaba Sudáfrica, entonces no estaba la S de los BRICS, ¿no? Solamente eran los BRIC. Entonces se mete a este bloque económico y creo que fue una de las tantas cosas que enojó a Estados Unidos, ¿no? Del gobierno de Lula, ¿no? Que lo empezó a ver con mucho recelo, como tú le estabas diciendo, ¿no? También el fortalecimiento de la industria armamentística, ¿no? El acercamiento a Rusia para desarrollar la industria militar, ¿no? Y en términos económicos también Brasil tuvo en ese momento una política de inversión a la petrolera, una política de inversión a partir de Petrobras, que como dato importante, Petrobras es una paraestatal, ¿no? Con fuerte capital estatal. Entonces, si decimos que Petrobras está invirtiendo, es solamente una antesala para decir que el gobierno de Brasil está invirtiendo en
en otros países, ¿no? Por ejemplo, invirtió en Venezuela y invirtió en Irán, ¿no? O sea, países que desde hace muchos años tienen un pleito cantado con Estados Unidos. Y bueno, entre otras cosas, también una de las cosas importantes que no pareció, que no vio tan buenos ojos tanto Estados Unidos como muchos países occidentales, fue que definió a las FARC, a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ¿no? La guerrilla más importante de toda América Latina, una de las más grandes. El gobierno de Lula lo definió como un grupo insurgente y no como un grupo terrorista, ¿no? Como todos los países estuvieron definiendo durante muchos años a las FARC, ¿no? Entonces, son esas pequeñas cosas, no tan pequeñas, las que empezaron a consolidar a Brasil de Lula, como una piedra en el zapato para ciertas potencias, ¿no? O sea, lo que ya estamos diciendo, ¿no? O sea, también su amistad con Fidel Castro, ¿no? Su acercamiento con estos países que siempre tuvieron muchos conflictos con Estados Unidos, su independencia económica, ¿no? O sea, y hasta ciertas declaraciones de Lula de haber dicho que estaban listos para una injerencia de cualquier potencia extrarregional. O sea, ahí estaba hablando de Estados Unidos claramente, ¿no? Así como, estamos listos por si quieren entrar a Estados Unidos, estamos listos para el tiro. Y bueno, pues precisamente ya con todo este contexto, pues terminan los 8 años de gobierno de Lula, y gracias a este contento social, pues es que llega Dilma Rousseff, ¿no?, a la presidencia, la primer mujer presidenta de Brasil, y pues llega también, ¿no?, con el mismo plan de Lula, ¿no?, a observar las leyes, a promover el bien general del pueblo brasileño, a sustentar la unidad, la integridad y la independencia de Brasil. Ella pues tuvo todavía esta política exterior que iba hacia la soberanía, ¿no?, de los pueblos independientes, y bueno, ¿no?, o sea, ella tiene muchas situaciones a las que enfrentarse. Por ejemplo, ¿cómo se demuestra pues que un país tiene la solvencia económica como para sustentar, ¿no?, esto que decía Pablo, ¿no?, sustentar estas palabras pues de independencia económica, ¿no? Y es justo con el Mundial de fútbol que se iba a realizar en el 2014, que se realizó en el 2014, y las Olimpiadas que se realizaron en el 2016, ¿no? Entonces, precisamente para poder llegar a este contexto, pues Brasil tenía que incrementar su infraestructura urbana, ¿no? O sea, poder tener un fuerte almacenaje turístico, poder contener una fuerte imagen hacia esta potencia, ¿no?, que se está refiriendo Brasil a sí mismo, ¿no? O sea, tener buenos estadios de fútbol, y más por ser el país que es, ¿no? O sea, no por nada, pues personajes como Ronaldinho. Y justo es uno de los principales problemas que empiezan a tener Brasil y que ya comienzan a apuntar hacia una crisis social polarizada, es esta situación que tienen con el incremento al transporte público, ¿no?, a los buses. Esto se da en 2013 y pues marca un descontento de la población, ¿no? Una población que sale a las calles a exigir que no se haga este incremento, y que va no solamente de la población popular, ¿no? También viene de un movimiento social, pero pues de estos wannabes, ¿no?, como dice Pablo, ¿no?, de estas personas que tienen un mayor poder económico y que también salen a las calles, ¿no? Es curioso justo porque nunca había salido una derecha a exigir de esta manera pues derechos, ¿no? Y justo por esta situación, ¿no? Pues cómo sales a exigir derechos cuando pues ya tienes un buen de privilegios, ¿no? Esto pues precisamente empieza a llevar a una crisis económica, a una polarización social entre conservadores y entre pues las personas que se identifican con la izquierda, y que va también encaminado hacia estos retos sociales que empieza a afrontar el país, pues bueno, o sea, a ir en contra de ya
el término pues de este giro a la izquierda y que empieza más bien a tener una ultraofensiva en la región, que pues empieza con Macri, ¿no? En Argentina, y empiezan otra vez a tener políticas pues conservadoras estos países, y que pues ya empiezan a mostrar una división entre la opinión de izquierda y la emergente y el emergente regreso al autoritarismo, ¿no? Al autoritarismo. Sí, sí, justo como estás diciendo, ¿no? O sea, ya en este momento empieza a vislumbrar, ¿no? Se empieza a configurar cada vez más fuerte esta organización, esta solidificación de la derecha, como tú dices, ¿no? Y como tú bien dices, no solamente en Brasil, sino en toda América Latina. Los errores que cometió en su momento Lula, los errores que cometió Dilma, pues empiezan a cobrar factura, ¿no? Porque también hay que decirlo, ¿no? No fueron mandatos perfectos, ¿no? Al contrario, cometió muchísimos errores y dieron muchísimo pauta para que la derecha se siguiera organizando, ¿no? Y siguiera organizando. Y es una cosa bien, bien particular que pasó, una de las críticas que se le puede hacer a todo el progresismo latinoamericano, ¿no? Cuando eres tan indeciso con el sector al que le puedes, al que va dirigido tu gobierno, ¿no? O sea, porque, pues es bien cierto, ¿no? O sea, que los estados, ¿no? Que los estados, al final de cuentas, lo que hacen es funcionar como referee en la lucha de clases, ¿no? Entonces, o eres un estado que está más o menos a favor de la clase propietaria, o eres un estado que está a favor de los intereses de los más desfavorecidos, de la gente que no posee, de los desposeídos, ¿no? Entonces, cuando le empieza a jugar como, pues, entre que esto y entre que otro, ¿no? Pues no estás quedando bien con absolutamente nadie, ¿no? Al contrario, empieza a crecer y crecer y crecer el recelo del otro grupo, ¿no? Y más bien de ambos grupos. Entonces, los errores que cometió, los errores garrafales que cometió en contra del poder popular, como justo traicionar al movimiento Sin Tierra, ¿no? O sea, como dándole una patada por el trasero a toda la ayuda que le había dado para que llegara Lula al poder, ¿no? Y no tocando justo esa repartición de tierras que tanto pedían los Sin Tierra, pues empiezan a cobrar, ¿no? Pero también estos enemigos que van generando con todo lo que acabamos de decir, con todos estos programas, con todos estos posicionamientos, ¿no? Pues te vas generando enemigos y no te vas generando tampoco, o sea, te vas generando enemigos sin generarte un respaldo político, jurídico, pues social, ¿no? Que esté dispuesto a meter las manos al fuego por ti. Cosa que, por cierto, no cometieron los venezolanos, ¿no? Claro que tienen un respaldo fuertísimo. Pero bueno, los brasileños, ¿no? En este caso el PT no lo hizo, no lo logró. Y fue uno de los grandes motivos que facilitó el proceso del impeachment, ¿no? Este juicio político en contra de Dilma, ¿no? Que lo que podemos calificar como un golpe institucional o un golpe parlamentario, ¿no? O sea, acusado por pedaladas fiscales, que suena como muy complejo y la verdad que cuando te lo explican sí lo es, pero pues no es otra cosa más que maquillar cifras, maquillar cifras que originalmente te ponen en números rojos, pero gracias a pedir prestado a los bancos y maquillar así, hacer movimientos presupuestales, movimientos fiscales con esos mismos bancos, lo cual genera la ilusión de que la economía está, digo, es una explicación muy, muy a grosso modo, ¿no? Pero es más o menos eso lo de las pedaladas fiscales. Y si nos ponemos a pensar, la verdad es que no es una cosa tan grave, ¿no? O sea, la acusación por la cual se le está, o igual estoy diciendo una tontería, ¿no? Pero yo considero que es una cosa no tan grave de lo que se le está acusando. Y que al final de cuentas, después de algunos meses de que el Senado votó en contra, bueno, a favor de la destitución de esta Dilma, meses después se dieron cuenta que no era cierto, ¿no? O sea, que estas pedaladas fiscales sí ocurrieron, pero que Dilma no tenía que ver directamente, ¿no? O sea, ni indirectamente, o sea, que no estaba involucrada en estas pedaladas fiscales.
y que muy por el contrario, ¿no? El entonces presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, no sé si lo estoy pronunciando bien, Eduardo Cunha, fue uno de los principales promotores del golpe, fue condenado a 15 años de prisión por crímenes de corrupción, ¿no? Entonces, y no solamente, ¿no? Muchos de los diputados que votaron en contra de esta Dilma, bueno, a favor de la destitución, estaban siendo investigados de igual forma por los Panama Papers, o sea, este escándalo de corrupción que se dio a partir de que ciertos periodistas empezaron a investigar todos los fraudes fiscales que estaba protegiendo el gobierno de Panamá. Muchísimas, hasta así futbolistas, celebridades, cantantes, así, salieron embarrados porque estaban evadiendo impuestos gracias a eso, ¿no? Y que también muchísimos políticos, en especial brasileños, estaban metidos en esos fraudes fiscales, eran los mismos que estaban atacando a Dilma. Entonces, o sea, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve muy claramente cómo es que no era una cosa de ética profesional, ¿no? No era una cosa como de puritanismo fiscal o puritanismo político, ¿no? O sea, era una intención bien clara de lo que querían era joderse a Dilma, ¿no? Y bueno, también una de las personas que estuvo, que volteó bandera de la forma más horrible fue el vicepresidente Temer, ¿no? Que en su momento fue un aliado cercano de Dilma y que terminó siendo el que usurpó el lugar, ¿no? Y restaurando el neoliberalismo en Brasil, y el que estuvo desmontando todos los logros sociales que se habían conseguido a lo largo de tantísimos años, ¿no? O sea, el gobierno de un gobierno de Dilma y de dos gobiernos de Lula. Solamente en esos meses que estuvo Temer en el poder, aumentó el desempleo, aumentó la inflación, y Temer en ese periodo de tiempo estuvo gobernando con un 10% de aprobación, ¿no? Sí, y ahí es en donde se empieza a inscribir Bolsonaro, ¿no? Con este descontento hacia el gobierno, con pues mal manejo de escándalos políticos fiscales, llega Bolsonaro, ¿no? Si bien Dilma había ganado con más del 50% de votos su segundo mandato, pues no era como que marcara un gran apoyo en Brasil, porque justo el otro porcentaje, que era como aproximadamente un 48%, un 47% de votantes, pues estaban en contra de su regreso al mandato. Y precisamente esta polarización, que como decía, venía no solamente de esta situación, sino también del descontento social que empezó justo con el aumento al costo del transporte público, pues hizo que esta agenda neoliberal y de derecha pues agradara otra vez, ¿no?, a las clases burguesas de Brasil, a la élite brasileña, y pues hubiera un mayor porcentaje al momento de que Bolsonaro llegara al poder. Si bien también Bolsonaro hasta el momento no se ha mantenido con las mejores cifras de aprobación, pues tiene un apoyo y un respaldo, pues no solamente de empresas, ¿no?, sino también pues de gobiernos como el de Estados Unidos. Es ahí en donde se empieza a observar y a señalar, no solamente pues por académicos y personas que se identifican con la izquierda, sino pues por medios de comunicación, una agenda Bolsonaro-Trump, ¿no?, que tiene que ver justo con esta reimplementación de medidas neoliberales, con esta reimplementación de políticas militares, armamentísticas, y pues es hacia donde también queríamos dirigir pues esta presentación, ¿no?, hacia este proyecto que tienen en común, pues que se llama América Crece, ¿no?, que tiene como pues puntos principales el comercio entre Estados Unidos y Brasil, a diferencia de Brasil con otros países, como por ejemplo Argentina, ¿no?, que al principio pues decíamos que ha tenido problemas ahorita con el Mercosur, y a diferencia de Brasil con otros países como Rusia, como China, donde pues ya han tenido diversas situaciones en cuestión de políticas de mercado. Y este programa de América Crece pues también va con mirada fija hacia
pues la legalidad de las armas, ¿no? Tienen esta situación en donde me parece que para 2021 están impulsando esta ley, ¿no? De la legalidad de las armas. Para esto, pues ya Estados Unidos tiene un control sobre la empresa aérea brasileña y una reapertura a una base militar que se llama Base Alcántara, que está en Brasil. Esto precisamente se mantiene en ese terreno, que en cuestión de declaraciones, en tanto apoyar distintos golpes en los gobiernos de izquierda en América Latina, pues han tenido esta situación de complicidad, ¿no? Por ejemplo, cuando Guaidó tomó por medio de un golpe la atención de los medios mundiales de comunicación, pues Bolsonaro se mostró a favor, ¿no? Fue de los 50 mandatarios que reconocían el gobierno de Guaidó, ¿no? Cuando pues era totalmente un golpe de Estado orquestado por Estados Unidos y que tenía que ver mucho con esta situación de los medios de comunicación, por lo menos del control que había en Venezuela. Y también, pues ahora en 2020, con el golpe que se hizo en Bolivia a Evo Morales, pues igual Jair Bolsonaro se declaró pues a favor, ¿no? de la destitución de Evo, y ha sido así también en diferentes situaciones en donde la población sale a manifestarse, a exigir pues que no se haga esta implementación de medidas de ataque a las políticas públicas, por ejemplo, con el caso también de Chile, ¿no? En donde justo la misma situación de incremento al transporte público hizo que su población, la mayoría de la población saliera a las calles, ¿no? Y que hubiera esta situación de constante descontento, y precisamente Bolsonaro pues no ha tenido las declaraciones pues más humanas, ¿no? Al contrario, se ha referido con comentarios racistas, con comentarios fascistas hacia su población, en cuestión de vacunas, en cuestión de la contención hacia el incendio que había ocurrido en el Amazonas, que pues no era tan importante, ¿no? Como pues muchas personas creemos que sí lo es, en tanto pulmón del planeta. Y pues bueno, ¿no? Esta cuestión de seguir echando atrás todas las reformas que ya se habían logrado o todos los logros que habían obtenido los mandatos de Lula y de Dilma. Y pues bueno. Sí, o sea, es que es una cosa bien compleja, ¿no? O sea, porque pues desde acá uno dice como, o sea, ¿cómo es que este imbécil, ¿no? O sea, cómo ese cabeza hueca llegó al poder, ¿no? O sea, con comentarios racistas, ¿no? Con comentarios misóginos, clasistas, ¿no? Así ese nostálgico de la dictadura. Abiertamente lo dice, ¿no? O sea, es mejor una dictadura que una democracia, ¿no? Una democracia irresponsable, como él la llama. ¿No? O sea, ¿cómo llega este sujeto al poder? Es una cosa como muy, muy compleja. Claro, una de las razones más importantes, creo yo, tiene que ver con que el candidato, que en ese momento era Lula, ¿no? O sea, el candidato de izquierda que se iba a lanzar y que era el que mayor popularidad tenía, pues lo habían metido a la cárcel, ¿no? Igual por un supuesto escándalo de corrupción, ¿no? Un supuesto escándalo de corrupción, lo meten a la cárcel y luego una corte dictamina de que no tenía por qué haber estado en la cárcel porque no había agotado todos sus recursos, ¿no? O sea, el proceso jurídico no había terminado como para determinar que él tenía que estar en la cárcel. Pues fue también una estrategia política para quitárselos del camino, pero no solamente, ¿no? O sea, no solamente hay que ver como por qué la izquierda no puede llegar al poder, sino quiénes son los que están detrás de Bolsonaro. Y claro que tiene que ver con que mucha gente no votó en contra de Jair Bolsonaro, o sea, porque también hay que decirlo, ¿no? Sí, claro que había un descontento muy importante en contra de Dilma y de
de Lula, ¿no? En general del Partido del Trabajo, puesto que ya hemos dicho, ¿no? Porque ciertos sectores se sentían traicionados con motivos bien sustentados, ¿no? Que no habían cumplido con ciertas promesas, ¿no? Que no se habían acercado a ciertos sectores, que habían olvidado otros tantos, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de la inseguridad, ¿no? O sea, el tema de la seguridad en Brasil específicamente es una cosa muy, muy particular, muy, muy, muy importante, porque las favelas, ¿no? En todo Río, Brasilia, ¿no? La inseguridad es muy, 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 muy fuerte, muy, muy importante. Entonces, con un discurso como el de Bolsonaro, ¿no? Un discurso de seguridad como tan fácil, ¿no? Una cosa muy obvia, muy digerible, ¿no? Que tiene que ver con esto que tú estabas mencionando, que es con, pues, el derecho a como esta licencia para matar, ¿no? El derecho de los militares o de los policías a no ser perseguidos cuando matan o hieren a alguien en algún tiroteo, ¿no? En alguna persecución, o el derecho a la posesión de armas, como tú estabas diciendo, ¿no? El cierre de fronteras, ¿no? O sea, es un discurso, o el aumento a las escuelas militares, a las escuelas militarizadas, pues es un discurso que pega a aquellas personas que han sufrido fuertemente y en carne propia la desigualdad, ¿no? Y que no tienen un baraje político tan bien establecido, ¿no? O sea, que también una de las críticas hacia Lula, o bueno, hacia el Partido del Trabajo, es que no tuvieron un proyecto tan sólido y tan bien consolidado como por ejemplo el venezolano, ¿no? De llevar esta politización a aquellos sectores que no estaban tan politizados. Entonces, si no hay no solamente se trata de la educación, ¿no? Sino no hay una formación política a aquellos sectores que les tendiste la mano, va a pasar lo que muchas veces pasa y pasó no solamente en Brasil, sino en muchas partes de América Latina, ¿no? O sea, un gobierno los saca de la pobreza, los saca de la miseria, a una cierta clase social la convierte en clase media, y esta clase media, al no tener la cultura política suficiente o la formación política necesaria para darse cuenta de qué fue lo que pasó, por qué salieron de la pobreza, por qué lograron eso la educación, pues lo que pasa es que pues, la gente se desclasa, ¿no? Entonces ya se empiezan a sentir de otra clase, ciertos discursos les empiezan a pegar, ¿no? O sea, y pasa como lo que pasa muchas veces aquí en México, ¿no? O sea, cosas como tan cercanas a nosotros, como muchas veces decimos, ¿no? Que el invento más siniestro del capitalismo es el pobre capitalista, ¿no? En este caso sería el invento más siniestro del priismo es el pobre priista, ¿no? O sea, porque sigue votando por aquello que tanto le hace daño, ¿no? Y lo mantiene en donde le hace mal, ¿no? Algo similar pasa, ¿no? O sea, solamente que con la juventud, ya cuando no vivió este periodo como lo vivieron sus padres, ¿no? De no tener acceso a la educación o de no tener posibilidades de empleo, pues se sienten en otra clase, ¿no? O sea, y que el proyecto de Lula no apela a sus propios intereses, sin darse cuenta que sin ese proyecto, él no tendría esas posibilidades que ahora tiene, ¿no? Entonces, pues se da esta figura que también existe aquí en México, ¿no? De conservador en lo social, liberal en lo económico, ¿no? O sea, es un discurso que pega mucho. También creo que es importante mencionar las clases altas que de por sí nunca estuvieron a favor de Lula, ¿no? O sea, que veían de mala manera el ascenso de un presidente que no era de las clases altas, una clase que pertenecía a su clase, pues una persona que no pertenecía a su clase, ¿no? O sea, porque al final de cuentas hay que recordar que Lula era un sindicalista, un obrero metalúrgico, y que Bolsonaro, pues sí es de buena cuna, ¿no? O sea, es un militar desde toda su vida, ¿no? Estuvo siempre apegado a esas clases privilegiadas. Entonces, son estos distintos factores, ¿no? Que tienen que ver con errores de la izquierda, ¿no? Con gandallismos de la derecha,
que van configurando esta base social que tiene Bolsonaro, ¿no? Y es la que más preocupa. En fin, o sea, es una cosa como muy compleja, estamos tratando de esbozar, pero va por ahí, ¿no? Va por ahí. Ahorita Bolsonaro, ¿no? En este periodo, pues esta pandemia ayudó a que la gente se diera cuenta que el proyecto, o sea, porque como decíamos al principio, ¿no? O sea, Bolsonaro siempre fue fiel a su proyecto, ¿no? El proyecto neoliberal, el proyecto de estar a favor de las empresas, ¿no? Y ya la gente se empezó a dar cuenta que, pues no, ¿no? O sea, que ese proyecto no le conviene, ¿no? No es su proyecto, no cabe en ese proyecto porque, pues, fue él mismo el que desmanteló todo el sector salud, que ahorita está negando la posibilidad de albergar a tantas y tantas personas, ¿no? Y también, o sea, ese mismo proyecto neoliberal, el que le impidió a Bolsonaro, ¿no? O sea, en su misma visión, el que le impidió a Bolsonaro llamar a la gente, a las empresas, a cerrar su producción sin dejar de pagar los sueldos a los trabajadores, ¿no? Entonces, pues todo esto ha provocado que la crisis médica del coronavirus pues haya mermado muchísimo la popularidad de Bolsonaro, ¿no? Y ahorita a esto se le suma que sus hijos están envueltos en escándalos de corrupción y que pues lo están arrinconando, ¿no? O sea, no sé si vaya a ocurrir un impeachment, yo no sé, ¿no? No sé si ocurra, pero lo más seguro, lo más seguro y lo que espero es que no solo no termine su mandato, ¿no? O sea, porque eso es a pensar a corto plazo, sino que el partido de los trabajadores pueda conseguir una segunda oportunidad, o en este caso, sí, una segunda oportunidad en el poder en Brasil, y que también aprenda de sus errores, ¿no? Todo esto, estos errores que hemos tratado de mencionar, esbozar un poco, ¿no? Seguramente nos faltan muchos por mencionar, pero pues que se logre consolidar como un partido de clase, ¿no? O sea, no solamente como esta socialdemocracia que nos hemos dado cuenta que no es suficiente para los trabajadores, ¿no? O sea, toda esta deuda histórica que se le tiene a los campesinos, esta deuda histórica que se le tiene a la afrodescendencia brasileña, deuda histórica que se le tiene a las favelas brasileñas, ¿no? Sea por fin cumplida, saldada más bien. Pues sí, pues ahora sí que con esto vamos a concluir el episodio de hoy. Esperemos que no solamente que sea de su agrado, sino que también surjan críticas, que surjan comentarios, que surjan diferentes propuestas de cómo seguir viendo y asimilando y comprendiendo esta realidad en Brasil, y que pues precisamente pues, tiene que ver, ¿no? con la región, con este intento que muchas personas todavía conservamos esa esperanza, ¿no? de unión latinoamericana, aunque pues la verdad no la vemos tan cercana, ni tan fácil, ni tan redituable, ¿no? Si se diera todavía con estas situaciones y con estos gobiernos, ¿no? Incluso con el de México, pero pues que apostamos mucho, ¿no? A seguir investigando sobre estos temas, a seguir informándonos sobre estos temas, a seguir hablando de estos temas, y pues nada, nos vemos en el siguiente capítulo. ¿Algo que quieras agregar, Pablo? Pues no, solamente una recomendación que de hecho encontró Uriel de una conferencia que se llama Brasil y el futuro de la desintegración latinoamericana, que ahonda un poco más en algunos de los temas que tocamos. Les invitamos a que la vean, que sigan investigando, compartiendo y discutiendo sobre la región. Y hasta la próxima. Ya.